Hola, mi iglesia, Dios les bendiga a todos. Estamos entrando en Semana Santa, sin duda que una de las semanas más importantes para todos aquellos que creemos en Dios y para todo el mundo cristiano, ¿verdad? Porque recordamos el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y justamente de eso queremos hablar el día de hoy. Vamos a hablar bajo el título Aquel que había muerto. Si usted me acompaña en un viaje virtual y nos situamos en el tiempo que vivió Jesús, para ponernos un poco, ¿cierto?, en el lugar de los discípulos. Vemos a Jesús que hace milagros, vemos a Jesús que sanando enfermos, vemos a un Jesús dando vida, vemos a un Jesús atrayente, vemos a un Jesús cuya enseñanza era escuchada por la gente se agolpaba para escuchar lo que Jesús tenía para decir. La gente buscaba a Jesús, lo buscaban aquellos que necesitaban un milagro, lo buscaban aquellos que necesitaban una sanidad, aquellos que necesitaban que Dios hiciera algo, estaban allí buscando y siguiendo a Jesús. Hizo muchos milagros, muchas sanidades, dijo muchas cosas, declaró ser el Hijo de Dios, ¿cierto? Y habló muchas cosas que marcaron la vida de los discípulos y de la gente que estaba cerca de Jesús. Pero le tocó vivir también a Jesús días muy grises, días muy oscuros, que fue cuando Él tuvo que ser arrestado, cuando fue crucificado y luego cuando murió. En ese momento, y quiero que pensemos por un momento en la situación y en la condición que estaban los discípulos. Los discípulos eran los que estaban cerca de Jesús, pero ahora que Jesús muere, algo pasó. Fueron días de silencio, fueron días de mucha incertidumbre, fueron días de mucho dolor, fueron días de mucha tristeza. Ver a Jesús muerto, ver a Dios muerto, ver a aquel a quien ellos amaban mucho, que ahora estaba muerto, ver a su maestro, a quien les estaba enseñando, ahora lo ven muerto. Ellos confiaban mucho en Dios, en lo que Dios hacía, y ya no tenerlo era para ellos algo terrible. Y si pensamos un poco en esto, vemos que algunos discípulos abandonaron a Jesús, algunos volvieron a su antiguo oficio, algunos lloraban la muerte de Jesús, las mujeres iban y le llevaban, ¿cierto? Iban a la tumba, iban a visitar la tumba de Jesús. ¿Ya? Pero ocurre un milagro, que es, a mi entender, el mayor milagro en la historia de la humanidad. Y fue que aquel que había muerto resucitó. Y en esta resurrección radica toda la evidencia y todo lo importante del Evangelio, porque si no hubiese existido resurrección, hoy día no tendríamos nada de lo que tenemos. Si Jesús no se hubiese levantado de entre los muertos, a lo mejor la historia de la humanidad hoy día sería completamente distinta. Pero este hecho fue el que marcó la historia de la humanidad. La validez de las afirmaciones que Jesús hizo de sí mismo radicaban en el hecho de que Jesús resucitó. Si todo lo que Jesús dijo, Jesús hubiese quedado muerto, hubiesen sido simplemente palabras, hubiesen sido simplemente un hombre más o tal vez un charlatán más que decía cosas y que no se cumplieron. Pero en el hecho de que Jesús resucitara estaba toda la validez de lo que Él había dicho de sí mismo y de lo que había dicho y lo que le había enseñado a la gente. Todo se condicionaba al hecho de la resurrección. Todo lo que Él había hecho, los milagros, las sanidades, sus enseñanzas, todo se condicionaba al hecho de que Él resucitara o quedara en la tumba. Pero glorioso milagro, aquel que había muerto salió de su tumba, resucitó y vive. Y generalmente los muertos no sirven. Los muertos no tienen utilidad. Un árbol muerto, usted lo corta y lo hace leña, ¿cierto? Lo quema. Cuando un celular falla, ¿qué dice uno? Murió el celular. No sirve el celular, ¿cierto? No sé, nadie regala una mascota muerta, ¿ya? Una mascota que muere desgraciadamente, ¿cierto? La tomamos y la enterramos con pena, ¿cierto? Porque los muertos no tienen mucha utilidad. Entonces, ¿de qué sirve un Dios muerto? ¿De qué sirve un rey muerto? ¿De qué sirve un salvador sin vida? Estas eran las preguntas a las que se veían enfrentados los discípulos.
¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos tenían un Salvador, ellos tenían a su rey, ¿cierto? Su Dios estaba allí, pero estaba muerto. Entonces fueron 3 días de mucha incertidumbre para ellos. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó ahora? Imagínense, pónganse un poco en la situación de ellos, que amaban a Jesús, que estaban cerca de Jesús, que seguían las enseñanzas de Jesús, pero ahora ellos tienen a Jesús muerto, lo tienen en una tumba, entonces mucha incertidumbre para ellos. Días de mucho, de no sé qué hacer, días de dolor. Pero ocurrió el maravilloso milagro, el milagro de la resurrección, y qué glorioso milagro que sin duda ha marcado la historia de toda la humanidad, ha marcado nuestras vidas y seguirá marcando la vida de muchas personas que aceptan a Jesucristo como su Salvador. ¿Ya? La resurrección de Jesús vino sin duda a cambiar la historia de toda la humanidad y también la historia de nuestras vidas también, ¿cierto? El poder del Evangelio radica precisamente en el poder de la resurrección. El poder del Evangelio no está en lo que usted y yo hacemos por el Evangelio, ni en lo que nuestros antepasados hicieron por el Evangelio. No, el poder del Evangelio radica en el poder que hay en la resurrección, en lo que Cristo hizo allí al levantarse de entre los muertos. Entonces, quiero que me acompañe ahora brevemente a ver algunas evidencias de la resurrección y también a ver la importancia de la resurrección. Cuando hablamos de evidencia, ¿cierto? Lo primero que tenemos que decir es que Jesús mismo, Él predijo la resurrección. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. ¿Ya? Los discípulos no entendían mucho esto, no les cerraba mucho la idea de que Jesús iba a morir y iba a resucitar, no lo entendían por completo. Más adelante lo entendieron porque Marcos, Mateo y Lucas lo dejan escrito cuando hablan de Jesús, cuando cuentan la historia y la vida de Cristo, lo dejan escrito. Nombran este hecho, ¿cierto?, de que Jesús predijo su muerte y la resurrección. Entonces aquí hay una evidencia, porque Él lo dijo. Yo puedo decir muchas cosas, pero si no las cumplo no hay evidencia. Jesús dijo: voy a morir y voy a resucitar, y así fue. Una segunda evidencia es que Jesús se les apareció en muchas ocasiones a sus seguidores. Podemos contar aproximadamente 10 veces que Jesús se apareció después de haber resucitado. Voy a leer una de ellas, cuando se les apareció a las mujeres que iban a la tumba, a ver la tumba de Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 5. Entonces el ángel se le apareció a las mujeres. No teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo, Versículo 9 del mismo capítulo. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Imagínense, ellas iban a ver a Jesús muerto y Jesús las encuentra de camino y las saluda, ¿ya? Y dice, ellas corrieron hasta Él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman. Había temor, había miedo, habían dudas. No teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Ya? Imagínense, Jesús se aparece, se da a conocer, se muestra, estoy vivo, evidencia de su resurrección. Camino a Maús también se encontró con 2 de sus discípulos y también estuvo allí con ellos, les aclaró algunas dudas. Estuvo comiendo también con ellos más tarde, ¿cierto? En donde estaba también Tomás, el incrédulo. Tomás a él le dijeron, oye, Jesús resucitó, y él dijo, no, yo hasta que yo no vea y vea sus heridas y meta el dedo allí, voy a saber que él de verdad está vivo. Y en esa ocasión él pudo ver y tocar a Jesús, evidencia de que Jesucristo había resucitado, ¿ya? Fíjese lo que dice el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras.
fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Y escucha ahora, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. Había gente allí viva, testigos oculares de que Jesús había resucitado, ¿cierto? Al que algunos ya han muerto, pero habían cerca de 500 personas que habían visto a Jesús. Sus seguidores estaban allí y lo habían visto, evidencia de su resurrección, ¿ya? Otra evidencia que a mí me llama mucho la atención es la fe inquebrantable de sus discípulos, ¿ya? Aquellos discípulos, ¿cierto? A mí vemos a unos discípulos que los vemos temerosos, los vemos que abandonan a su Señor, ¿ya? Cuando Él muere, ¿cierto? Por el temor, por la incertidumbre que había en el contexto que estaban viviendo, ¿ya? Pero más adelante los vemos valientemente, ¿cierto? Proclamando las buenas nuevas, arriesgando sus vidas por predicar el hecho de la resurrección de Jesús. Ese era el principal mensaje que ellos predicaban. Un Cristo resucitado. Hablaban del que Cristo resucitó de los muertos. Allí estaba el poder de lo que ellos predicaban. La resurrección de Jesucristo. Entonces, vemos que muchos de ellos murieron de forma muy cruel, fueron mártires por causa del Evangelio. La mayoría de ellos murió de una forma muy terrible, muy trágica. Nadie está dispuesto a dar la vida por una mentira. Pero aquí vemos la fe de estos hombres, la convicción absoluta. Ellos vieron a Cristo resucitado. No le contó nadie, no fue un cuento de ellos, ellos lo pudieron ver. Por eso la fe de ellos. Una fe inquebrantable porque tuvieron la experiencia cercana y real de que Cristo había resucitado de los muertos. Ya no tendría sentido, ¿cierto?, dar la vida por una mentira, ¿cierto? Ellos tenían la absoluta certeza de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Otra evidencia también muy importante es el crecimiento de la iglesia. Cuando Pedro se pone en pie en el libro de los Hechos, y esto lo relata Lucas, ¿cierto?, en el libro de Hechos, de que Pedro predicó el primer mensaje y adivine de qué habló, de la resurrección, habló de Cristo resucitado. ¿Cuál fue el resultado de esa prédica? Hechos capítulo 2 versículo 41, los que creyeron a lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día como 3,000 en total. 3,000 personas creyeron a lo que Pedro les predicó. ¿Por qué? Hubo un crecimiento, porque había un poder en la resurrección. Había un poder maravilloso en un Cristo resucitado, no en un Cristo muerto, en un Cristo resucitado. El grupo de creyentes hoy día se sigue multiplicando. Partió a lo mejor con 3,000, pero hoy día se sigue multiplicando y hoy hay cientos de millones de personas en el mundo, más que en cualquier otra época de la historia, que siguen creyendo al poder que hay en la resurrección. Sin un poderoso resucitado y viviente fundador, la iglesia cristiana jamás habría nacido. Hubiese sido esto un fracaso. El Evangelio hubiese sido un fracaso si Cristo se hubiese quedado en la tumba. No hubiese tenido validez, se hubiese marchitado en los primeros años. Pero sabe, el Evangelio tiene poder porque hablamos de un Cristo que vive, hablamos de un Dios vivo, hablamos de un Dios resucitado. No hablamos de alguien muerto, hablamos de alguien que tiene poder y lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos también como otra evidencia los cientos de testimonios, millones de testimonios de vidas cambiadas a través del mundo. Yo sé que usted también puede dar testimonio, puede decir: mi vida fue cambiada por Dios. Un Dios muerto no cambia a nadie. Alguien sin vida no cambia a nadie, pero un Dios vivo sí que tiene poder para cambiar los corazones. Fíjese lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice así: Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Murió y resucitó. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano.
En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente le conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Ese es el poder de la resurrección. Tu vida puede cambiar. Sí, amigo, tu vida puede cambiar porque Cristo murió y resucitó por ti, por mí y por todos nosotros para que nosotros hoy pudiésemos disfrutar de esta nueva vida. Esta gloriosa verdad es maravillosa. Todo aquel que se encuentra con Jesucristo, que reciba a Jesucristo, vivirá una transformación en su vida, porque es así. Son incontables los casos de personas que han cambiado su vida. Que Dios ha cambiado sus vidas al momento de que ellos han aceptado a Jesús. Aquellos fracasados, ¿cierto? Dios ha transformado sus vidas. Aquellos matrimonios rotos, Dios ha tenido el poder para restaurarlos. Aquellas vidas rotas, Dios ha tenido el poder para sanarlas. Aquellos corazones heridos, Dios ha tenido el poder para restaurarlos. ¿Por qué? Porque hay un poder que transmite vida. Hay un poder que aún transmite vida a cada uno de nosotros. Y la más concluyente prueba de la resurrección es que Él sigue viviendo en los creyentes hoy en día. Y hoy se siguen viendo vidas cambiadas, hoy se siguen viendo vidas transformadas y restauradas por el poder que hay en la resurrección. Ese maravilloso poder que hay en aquel que se levantó de entre los muertos. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso estas verdades! ¡Qué glorioso poder recordar la esencia del Evangelio, de que predicamos a un Cristo resucitado! Ahora, hablamos de las evidencias de la resurrección. Ahora quiero hablarles, para ir cerrando ya, la importancia de la resurrección. La resurrección, ¿cierto?, viene a confirmar que Jesús es quien se atribuyó ser, ¿ya? La resurrección confirma todo lo que Jesús dijo de sí mismo, ¿ya? Y veamos esto. Porque la resurrección, podemos decir que la resurrección demostró que Jesús era divino, ¿ya? El hecho de que Jesús muriera en la cruz, ¿ya?, no probaba nada. Muchas personas han muerto en la cruz. Muchos murieron crucificados. Entonces allí no había evidencia de nada, ¿ya? Pero en cambio Jesús demostró que era Dios y demostró que había una divinidad en Él, ¿cierto?, por el cumplimiento de las profecías que habían, ¿cierto?, de que Él iba a morir y que iba a resucitar, ¿ya? Romanos capítulo 1, versículo 4 dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Quedó demostrado que Él era Hijo de Dios cuando fue resucitado. Allí fue demostrado. Ya no hubieron dudas. Si no se hubiese levantado, hubiese sido uno más de los muchos que dijeron cosas, de los muchos que hablaban, ¿cierto?, estando colgados en una cruz. Pero Jesús fue distinto. Porque en Jesús había algo distinto. Él demostró que era Dios al levantarse de entre los muertos. En la resurrección también se probó, ¿cierto?, que Cristo tiene el poder para perdonar pecados. Sí, tiene poder para perdonar pecados. Si Jesús no se hubiese levantado de los muertos, su atribución de Salvador sería nula. No tendría validez su título de Salvador, ¿ya? Su muerte lo hubiese reducido simplemente a una condición de hombre ordinario. Pero la resurrección le dio una condición distinta, de Salvador de la humanidad. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados, ¿cierto? Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe sería inútil, seríamos aún pecadores. Pero como Jesús se levantó de entre los muertos, ¿cierto?, Jesús demostró que tenía autoridad y poder, ¿cierto?, para atar el pecado y para garantizarnos a nosotros el perdón de nuestros pecados y vida eterna a todos aquellos que aceptan el regalo de la salvación. Amigo, acepta el regalo de la salvación. Porque lo que Dios hizo en la cruz y al resucitar de los muertos lo hizo por ti y lo hizo por mí. Bendito sea el nombre de Jesucristo.
La resurrección también vino a revelar el poder que Cristo tiene sobre la muerte. Romanos capítulo 6, versículos 7 y 9 dice así: pues cuando morimos en Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos en Él. Y estamos seguros de eso, que Cristo fue levantado de los muertos, que Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. La muerte ya no tiene poder sobre Él. La resurrección nos asegura la victoria sobre la muerte, ¿cierto? Porque juntamente con Él nos resucitó y asimismo también nos levantó. Y dice la Biblia que en Efesios capítulo 2, ¿cierto? Que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay un poder en la resurrección. Hay un poder que nos libera, ¿cierto? De la muerte. ¿Quién le tiene miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo a morir, amigo? Hermano, hermana, no podemos tener miedo a eso porque Cristo ya la derrotó y nuestro futuro con Cristo está asegurado. Tal vez aquí en la tierra nuestros días estén contados, pero tenemos una eternidad con Cristo y eso no se compara a nada de lo que aquí se nos puede ofrecer en la tierra. La resurrección derrotó al enemigo de Dios. Sí, es conocido por todos nosotros que hay una rivalidad eterna, ¿cierto? Una profunda enemistad entre Dios y el diablo. Y eso todos lo conocemos. Desde el momento, ¿cierto? Que el diablo se rebeló, ¿cierto? Luchó incansablemente contra Dios. El diablo estropeó lo más hermoso que Dios hizo en la creación, ¿cierto? Esa relación que tenía Dios con Adán, ¿cierto? Camilo lo explicaba muy bien esto en uno de los capítulos de la serie No es religión, usted lo puede revisar, ¿cierto? En el huerto del Edén se estropeó todo eso. De ahí en adelante el diablo siguió estorbando a Dios, ¿cierto? Para que el Salvador, o tratar de estropear la venida del Salvador, ¿cierto? A lo mejor el diablo pensó cuando murió Cristo en la cruz, ¿cierto? Pensó, ¿cierto? Ya que este era el golpe final, aquí lo tengo. Aquí gané y pensó que matando, ¿cierto? A Dios, ahí a Cristo en la cruz, ya había arruinado todo el plan de Dios, ¿cierto? Pero este fue un error de cálculo del diablo. ¿Por qué? Porque en la cruz fue donde venció el cielo. Fue cuando Jesús se levantó, ¿cierto? Que el poder del pecado y de la muerte fueron destruidos para siempre. Fue allí donde Dios venció en la muerte, en días oscuros para la humanidad, para los discípulos. Jesús allí estaba librando una batalla, ¿cierto? Iba a vencer. Y una batalla, ¿cierto? Contra la muerte, contra el pecado, contra todo lo malo que el diablo siempre trataba de hacer, ¿cierto? Por los mismos hijos de Dios. La cruz fue el triunfo del cielo. Y esta conquista, ¿cierto? Este triunfo de Cristo también es una victoria para todos los creyentes, ¿cierto? Porque por la resurrección nosotros, ¿cierto? Ya no tenemos miedo, ¿cierto? Ni a la muerte ni al diablo, porque Cristo ya los venció. Ya está derrotado, ya está vencido. No podemos tener miedo a lo que el diablo pueda hacer porque ya es un derrotado. Y quien está con nosotros fue el que lo derrotó, lo venció para siempre. Para siempre. No es que haya una posibilidad de que él pueda vencer, de que el diablo pueda vencer. No, Cristo ya lo derrotó para siempre. Y es esa confianza la que usted y yo hoy debemos tener. Cristo ya venció. Amigo, para cerrar. Aquel que había muerto, hoy día vive. Aquel que había muerto, hoy nos da vida. Aquel que había muerto, hoy es nuestra esperanza. Aquel que había muerto, hoy vence por nosotros. En esto creemos y esto es lo que predicamos. Predicamos un Dios vivo, predicamos un Dios milagroso, un Dios capaz de dar vida a los secos, un Dios capaz de restaurar, un Dios capaz de sanar corazones heridos, porque hablamos de un Dios vivo, porque hay vida. Sí, hay vida en Jesús, hay gozo en Jesús, hay consuelo en Jesús. Lo que tu vida necesita está en Jesucristo, en el maravilloso poder de la resurrección.
La vida de Jesús sigue fluyendo hoy, después de 2000 años. Después de 2000 años de su muerte y de su resurrección, Jesús sigue siendo fuente inagotable de vida. Jesús sigue trayendo vida. Así que amigo, amiga, hermano, hermana, levanta tu mirada. No tengas miedo. Al Dios que servimos sigue vivo. El Dios que servimos está vivo. Y sus victorias son nuestras victorias. Y sus triunfos son nuestros triunfos. Así que a no temer a lo que el enemigo pueda hacer. Levanta tu mirada. Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que vive, que se ha levantado. Aquel que había muerto salió de su tumba y hoy nos dio vida. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde, Señor, por haber podido, Señor, transmitir tu palabra. Qué hermoso, Señor, poder recordar, Señor, de que tú un día moriste, Señor, pero también lo más glorioso, tú también resucitaste de entre los muertos. Aquel que había muerto se levantó de la tumba y hoy podemos tener vida gracias a ese hermoso milagro, Señor. Yo le pido, Padre, ahora que en este momento aquellos que se han sentido, Señor, sin vidas, cansados, fatigados, que han dudado del Evangelio, que han dudado de la fe, Dios mío, hay un poder en la resurrección, Dios mío. Yo te pido, Padre, que toques esos corazones, Señor, de aquellos que tal vez han estado luchando con dudas, con temores, las mismas dudas que tal vez tuvieron los discípulos cuando te vieron muertos, Señor. Tuvieron miedo, tuvieron temor, Señor, pero cuando tú te levantaste de los muertos, Señor, algo cambió en ellos, una fe inquebrantable nació en ellos, Señor. Que hoy fe inquebrantable nazca en el corazón de sus hijos, en el corazón de sus hijas, aquellos que les está flaqueando la fe, Señor. Padre, que hoy, ahora reciban, Señor, una inyección de fe, de una fe inquebrantable, que no estamos frente a un Dios mediocre o a un Dios muerto, estamos frente a un Dios vivo, poderoso y que sigue transmitiendo vida hasta el día de hoy. Nos aferramos a esa vida, nos aferramos, Señor, a ese milagro maravilloso de la resurrección. Te amamos, Señor, y queremos darte toda nuestra alabanza, Señor, porque tú eres un Dios vivo, un Dios que vive y que transmite vida a cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y yo adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy, adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Nombre sobre todo nombre. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Oh, oh, cantamos santo, santo. Oh, avivamiento, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez.
avivamiento, manda el Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Ven con poder, ven con poder. Oh, ven con poder, ven con poder. Avivamiento, avivamiento, manda el Señor, Espíritu Santo, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda el Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez.